Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Black Cat número 2, con guión de Willow Wilson y arte de Gleb Belikov. Espero que les guste. La historia continúa en un gimnasio de Manhattan, a las 7 de la mañana. Felicia está ejercitándose. Este es el día después de su momento de inspiración en el consultorio de Niners. El entrenador es bastante exigente. Felicia le dice que siente eso como una tortura y teme que se le hayan abierto los puntos. El entrenador, con curiosidad, le pregunta: «Entonces, ¿por qué reservaste la sesión extra de entrenamiento? ¿Te estás preparando para algo?» Felicia le responde que sí. Ella ya les había dicho a Boris y a Bruno que, por el momento, estaban en el negocio de luchar contra el crimen. En eso recibe una llamada de Boris, quien le dice que tiene algo para ella que le va a encantar: vampiros. Unos jóvenes de la familia criminal Manfredi se han separado y están montando su propio servicio de lavado de dinero para seres inmortales. Ayudan a sus clientes a vender cosas difíciles de mover, como obras de arte y antigüedades. Felicia le consulta si son los vampiros que parecen galanes de novelas románticas, o si son del tipo que parecen cadáveres calvos y arrugados. Boris se queda sorprendido por la pregunta, y Felicia aprovecha el momento para decirle a su entrenador que debe irse. Tiene trabajo que hacer. Más tarde ese día, en Hell's Kitchen, Felicia observa desde una azotea, mientras piensa: «Decidí ir al centro a revisar por mí misma la guarida de los Manfredi». No parecían preocupados por hacer sus negocios a plena luz del día, casi como si no esperaran ser atrapados. O quizás solo estaban desesperados, como todo lo estamos en estos días. Vaya, los tiempos deben ser duros si hasta los nenes de papá Manfredi necesitan un trabajito. Luego, mientras realiza una pirueta para bajar hasta la calle, agrega: «De cualquier modo, estaba a punto de darles un rudo despertar. Quizá estaba un poco demasiado confiada. Como todos los gatos, estaba acostumbrada a caer de pie. Así que no puedes culparme si no estaba prestando demasiada atención a mis alrededores. Después de todo, tenía la suerte y la agilidad de mi lado. ¿Qué podría salir mal?». Ahí vemos que, mientras se aleja, detrás de ella aparece un pequeño montículo de arena. En el interior del escondite, unos trabajadores acomodan las antigüedades que están trasladando. Leo, uno de los Manfredi, les advierte que lo hagan con cuidado, porque se trata de una mesa consola genuina de Luis XV y no tiene precio. Gio, el otro Manfredi, comenta que en realidad sí lo tiene, uno bastante específico, y que ellos reciben un 10%. Leo aclara que solo es una forma de decir las cosas. Luego señala que todo está demasiado tranquilo y que Spider-Man aparecerá tarde o temprano. Gio responde que no debe preocuparse, ya que han sobornado a los federales y los superhéroes están demasiado ocupados para molestarse con gente como ellos. Pero la voz de Felicia los interrumpe. «Ahí es donde te equivocas, Gio Manfredi. Puede que no sea el tipo en disfraz que esperabas, pero soy la que tienes. Y por mucho que admire este pequeño emprendimiento suyo, me temo que tengo que cerrarlo. El crimen organizado a plena luz del día asusta a los civiles, y eso es malo para mi negocio. Los necesito felices, ansiosos de gastar dinero y, sobre todo, inconscientes de mi mano en sus bolsillos». Los Manfredi le preguntan quién es ella y cómo entró allí. Felicia responde: «Soy Black Cat, pero hoy pueden llamarme su amiga vecina la mujer gato». Gio comenta que creía que Black Cat era una ladrona. Ella le contesta que lo es. Leo, entonces, pregunta: «¿Y por qué nos molestas? No nos apuntamos a recibir un sermón de una traidora». Felicia les dice que está allí porque se dio cuenta de que es más difícil ser una buena ladrona cuando hay ladrones por todas partes. La gente guarda sus cosas de valor. Se quedan en casa y se dan cuenta de que todos tienen algún tipo de trampa, desde las compañías de celulares hasta sus senadores. Leo, entonces, le pregunta: «¿Y por qué no ir tras los peces gordos? Déjanos en paz. Ve tras los estafadores corporativos». Felicia le responde: «Porque no puedo hacer nada contra los peces gordos. El robo a pequeña escala es un crimen. El robo a gran escala es solo economía». Leo señala que eso no es justo. Ellos ni siquiera le roban a gente normal. Solo se ganan la vida con los no muertos. Gio agrega que todo está duro allá afuera. Si ellos no hacen algo por su cuenta, no les quedará nada.
Felicia responde: los entiendo, en serio. Y si Spider-Man estuviera haciendo su trabajo, yo ni siquiera estaría aquí. Pero todos los héroes parecen estar demasiado ocupados con preguntas existenciales en estos días. Por desgracia, eso nos convierte en enemigos. Al menos por ahora. Esto es una advertencia por cortesía. Si los vuelvo a encontrar aquí, la conversación se pondrá mucho más física. Leo le grita que ella no es su jefa. Felicia, mientras se marcha, le responde: tienes razón, no soy su jefa. Esto es solo un consejo amistoso. Si son lo bastante listos como para estafar vampiros, podrían estar haciendo cualquier cosa. Tienen toda la vida por delante. Sueñen en grande. Luego, mientras vemos cómo el montículo de arena aumenta de tamaño y va tomando forma, escuchamos los pensamientos de Felicia. Me fui con la cabeza en alto. Me sentí bien, como si realmente estuviera marcando una diferencia. Pero incluso los actos más nobles pueden tener consecuencias no deseadas. Y cuando has pasado toda tu carrera convirtiéndote en la criminal perfecta, no todos van a estar encantados con tu nueva forma de pensar. Ahí vemos que el montón de arena es Sandman, quien llama a alguien por teléfono y le comenta: está pasando algo raro, jefe. La gatita acaba de reprender a un par de chicos Manfredi por una actividad extracurricular de poca monta. Creo que cambió de bando. Tombstone está al otro lado de la línea y le responde: debe de haber tenido una buena conversación con Spider-Man. Tal vez esto sea más grande que una simple pelea entre viejos amigos. Tal vez finalmente se separaron para siempre. Esto podría ayudarnos. Él se queda sin su mayor apoyo en el inframundo criminal, y ella no tendrá respaldo cuando las cosas se pongan feas. Sandman le pregunta cómo pueden aprovecharse de eso, y Tombstone contesta: bueno, Sandy, creo que se me está ocurriendo un plan. Nos movemos a la noche siguiente. Felicia piensa: pensé que les había dado a esos chicos Manfredi una reprimenda que recordarían, pero las advertencias no suelen funcionar con gente joven e imprudente. No cuando hay dinero de por medio. Leo y Gio están, de nuevo, trasladando algo. Leo pregunta si están seguros de que nadie vio la furgoneta en los muelles, refiriéndose a Spider-Man, Daredevil o Black Cat. Gio le responde que sí. Leo, entonces, le consulta si pueden confirmar que él, refiriéndose a alguien más, está allí dentro. Gio contesta que no levantó la tapa, pero lo que venía en el barco pesaba bastante. Mientras tanto, en lo alto de un poste de luz, Felicia se comunica con Bruno y le pregunta si está listo. Él le responde que lo está, escondido detrás de un muro. Felicia le pide que se quede allí, a menos que las cosas se pongan feas. Luego se comunica con Boris. Él también está listo, pero quiere dejar constancia de que, para él, eso es una muy mala idea. Felicia le dice que lo ha escuchado. Bruno los interrumpe y les avisa que se abrieron las puertas. Es hora de moverse. Los Manfredi observan a un par de trabajadores bajar un ataúd de la camioneta. Leo comenta que no está seguro de la situación y le dice a Gio que deberían haber hecho la entrega en otro sitio, aunque eso significara arriesgarse a que sus padres se enteraran. Siente que algo no está bien. En eso, un boomerang con forma de garra golpea el ataúd. Los operarios lo dejan caer por el susto y escapan. Black Cat salta hacia el lugar, arrojando más garras y gritándoles: «Métete con la gata y obtendrás sus garras». Mientras desciende sobre ellos, continúa pensando. Solo quería asustarlos, hacerlos entender que iba en serio. Pero las peleas son muy inciertas. Por muy hábil que seas en la lucha, nunca sabes realmente cómo van a salir. Luego golpea a Leo y lo somete contra el suelo, mientras le dice que se los había advertido, pero él le contesta: «Espera, estás cometiendo un enorme error. No tienes idea a quién estás a punto de hacer enfadar». En ese momento, la tapa del ataúd vuela por los aires, y decenas de pequeños murciélagos salen desde dentro. Felicia y Leo quedan perplejos ante lo que ven. Luego, un vampiro emerge del ataúd y exclama: «Saludos, plebeyos. Soy el barón Alexander Razumovsky. Esta no es la bienvenida que esperaba, pero ustedes los americanos tienen costumbres tan extrañas
que excusaré sus malos modales solo por esta vez. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Psychic Flora. Felicia, con una mueca de terror, le arroja sus garras al varón mientras piensa. No diría que entré en pánico. Yo no entro en pánico. Al menos, no de verdad. Pero es posible que dejara que mis reflejos tomaran el control cuando debía haberme detenido un segundo a pensar primero. El varón recibe el ataque sin inmutarse y comenta: ¿acaso te das cuenta de que este traje vale más que tu vida? Pagarás por tu insolencia. Y se lanza hacia Black Cat con furia. Felicia lo esquiva y le responde que él aún no la conoce muy bien, pero cuando lo haga, descubrirá que ella nunca paga por nada. El varón, en su caída, golpea su rostro contra un poste de luz, mientras Felicia le informa que los chicos Manfredi están cerrando su emprendimiento, así que tendrá que llevar sus negocios a otra parte. Luego, mientras se ve atacada por los murciélagos del varón, piensa: ese fue un discurso bastante bueno para hacer algo que improvisé en el momento. Realmente pensaba que estaba en racha. Pero como estaba a punto de descubrir, luchar contra el crimen es mucho más complicado que cometerlo. Gio saca un arma y le dice a Leo que deben hacer algo. Si no pueden proteger a sus clientes, su reputación está acabada. El varón, por su parte, señala que aquello resulta extremadamente irregular. Cuando reserva arreglos de viaje, espera un trato de 5 estrellas. Si esa tontería continúa, se verá obligado a dejarles una reseña muy desfavorable. Pero un golpe lo interrumpe. Al mismo tiempo, algo ataca a los murciélagos, mientras Felicia piensa: pero incluso cuando las cosas no salen como quiero, hay una cosa que realmente no soporto, y es que me rescaten cuando no lo pedí. ¿Qué puedo decir? No me gusta deber favores a la gente, especialmente a alguien que se hace llamar Daredevil. Felicia le dice a Daredevil que tenía todo bajo control, y él responde, con sarcasmo, que eso es evidente. Luego agrega: estás en mi territorio. Debiste saber qué pasaría por aquí. No sabía que tenías problemas personales con la familia criminal Manfredi. Felicia le contesta: no los tengo. Tengo problemas personales con jóvenes idiotas que se meten en medio de mi estrategia de negocios. Daredevil comenta que es bueno verla de nuevo, incluso si solo está allí por negocios. Ella le responde, algo nerviosa, que también es bueno verlo y que se le ve muy alto. Pero, en verdad, Felicia piensa: hermoso, se veía hermoso. Y bueno, ya me conocen. Encuentro las cosas bonitas extremadamente distractoras. El varón, sin creer lo que está viendo, le pregunta: ¿estás coqueteando con él? Mientras yo estoy aquí perdiendo dinero. Odio este país. En ese momento, Bruno aparece con los 2 Manfredi y le pregunta qué harán con ellos. Pero justo en ese instante la policía llega. Felicia se incomoda, mientras piensa: puede que haya detenido a los mocosos Manfredi, pero no soy una heroína. Cuando oigo la palabra policía, mi primer instinto es huir, porque sé que solo me ven de una manera. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, yo era la estrella. Ahí la vemos posando para las cámaras de vecinos y curiosos, emocionados con ella por lo que acaba de hacer. Un poco nerviosa, Felicia comenta ante las cámaras: no quiero que la gente haga un gran escándalo de esto. Sigo siendo la misma Black Cat, pero sí creo que esta ciudad nos pertenece a todos. Todos deberían sentirse seguros caminando por estas calles, a salvo de vampiros, lagartos o el crimen organizado. Nadie va a venir a salvarnos, así que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Y planeo ayudar. Luego, mientras alguien está viendo uno de esos videos, Felicia comenta: cuando llegué a casa, ese video había sido transmitido 2500 veces. Una hora más tarde, ya iba en 60.000. Al parecer, mucha gente estaba lista para escuchar lo que tenía que decir. A veces, cuando los héroes están ocupados fingiendo que todo está de maravilla, se necesita a un ladrón para decir las cosas como son. Y toda esa atención inesperada, bueno, estaba a punto de cambiarme la vida. Finalmente, vemos que quien está viendo el video es J. Jonah Jameson,
quien inmediatamente llama a Nora Winters y le dice que tienen que reunir a todo el equipo, ya que van a destapar por completo esa historia de Black Cat. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos cómo se corre la voz. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.